Prepárense para los dilemas, y más vale que les cause problemas, para fomentar el ocio y el gusto por la creación, y unir la curiosidad con la investigación, para denunciar los problemas del COVID y la OMS, y extender nuestro reino hasta Kuala Lumpur. Espera, ¿dónde está Kuala Lumpur? Creo que es la capital de Malasia. Bueno. El equipo Trickster viajando a la velocidad de Planck. Ríndanse ahora o prepárense para luchar. Sí, este es un podcast. Sí, un podcast. Muy buenas tardes, noches, días o lo que sea que ustedes estén teniendo, en donde sea que ustedes estén estando y la hora que sea que ustedes estén teniendo. Este es su podcast. Yo también quería hacer eso porque todos hemos tenido cosas que hemos querido hacer y no hemos podido hacer por frustración o tiempo, pero siempre es agradable escuchar a personas que lo hicieron por nosotros y saber cómo es ese lado de la moneda. Como estudiar arqueología, que no te deja ni un peso. Qué error. ¡Oh, sí, güey! ¡Qué joda, güey! Sí, pero todo el mundo en algún momento lo quiere hacer. Qué bueno que no lo hicieron, banda. Pero por lo menos ves dinosaurios. Tampoco. Sí. Es una mentira, güey. No existe Jurassic Park. Me acompaña a mi derecha, ya lo escucharon, y estuvo en nuestro podcast anterior, mi coestelar, el señor Hiro. Oli. Yo soy Tesca y esta noche nos acompañan los mismos invitados de la noche anterior. Vamos a hablar del COVID, así que están en la mesa el señor Doblete Matutino, alias Tuchis para la banda. Me cancelaron en los 90. Le cancelaron en los 90. Está por el otro lado representando al área médica el doctor Zap. ¿Qué onda? ¿Qué onda, banda? Represent. Y en el otro lado el doctor que se está rifando como los campeones en las zonas más marginales de México. Con ustedes el doctor Julianchis. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, banda? Pues sean No ustedes... jalen a mi comunidad, por favor. Después Después jalen. Pensé que iba a decir no jalen tan duro. Después de la pandemia. Sí, no vayan a contagiarnos, no hay medicamentos. No hay medicamento. San Mateo Riondo sí es así. Cállate, no. Sí puede ir uno. San Mateo, ¿tenemos tiempo para San Mateo Riondo, hijo de la chingada? Sí, pues ahorita tenemos todo el tiempo del mundo. Apenas llevamos un minuto. No, Bueno, como se habrán enterado en el podcast anterior, estamos hablando del COVID y sus repercusiones en nuestra vida cotidiana. Esta noche vamos a estar hablando de cosas más abstractas, pero al mismo tiempo más palpables. Vamos a hablar sobre el área histórica del COVID, el área social y el área política, que de una u otra manera nos están tocando inmediatamente. Estamos dentro de la red y somos un punto entre muchos. Vamos a platicar. Dice la gente de pie que de todo y de nada, ¿no? Claro, de todo y de nada. Sí. ¿Quieren dar algún comentario antes de que empecemos a abordar el tema? ¿Manda? Ya quedaron los comentarios grabados en el podcast anterior. Magnífico. Pues empecemos. Primero que nada, esta noche vamos a hablar sobre las historias de las epidemias. Entonces, con su permiso, les voy a contar una historia de tiempos pasados, una historia de la humanidad. La primera epidemia que aparece en la historia de la humanidad es la gripe justiniana. Nos remontamos a la época del Imperio Romano. El Imperio Romano de Occidente ya había caído por los bárbaros, por los vikingos, estos pueblos salvajes y guerreros que habían llegado de las tierras frías del norte y que habían arrasado con el aquel entonces mejor ejército, el imperio que se había extendido por toda Europa. En este contexto, Roma Occidental ya había caído y solamente permanecía en pie el entonces Imperio Romano de Oriente, que continuó muchos años después. El Imperio Bizantino, la ciudad de Bizancio, que en aquel entonces se llamaba Constantinopla por el emperador Constantino, y que ahora conocemos como Estambul, la capital, no es la capital, una de las ciudades más importantes de la actual Turquía. Bueno, en este contexto histórico se produjo una epidemia de una variante de la peste que unos siglos después asolaría Europa y que ha sido un referente en la cultura popular
de estos famosos trajes de máscara de cuervo, que no sé por qué demonios dejamos de utilizar ese tipo de trajes y ahora los médicos... Sí, güey, porque ahora los médicos visten de blanco, se veían tan geniales con su máscara de cuervo, güey. Bueno, ya veremos que no era tan eficiente después. Claro, después... Olía rico la máscara, güey. Claro, pero realmente no te protegía de ningún carajo. Un pasón chido. Un pasón. Claro, güey, te la pasabas como Amapola. oliendo eucalipto, ¿no, güey? Así como cuando te moneas con el vapor. Ándale, una guayaba. Moneándose, banda. Pues bueno, la gripe justiniana aparece aproximadamente entre el 541. Se cree que surge en Etiopía, en África. ¿Por qué siempre en África, güey? No lo sé, güey. O sea, el VIH, güey, el ébola, ¿qué pedo, güey? El ¿Qué humano, el humano. No mames, ¿Por qué güey. surge? Qué verga, güey, ¿qué hay en África? ¿Aliens? Che bacteriota, güey. Sí, güey. Pues esta pequeña bacteria, que después se volvió una bacteriota, surge en Etiopía y después se transmite a la ciudad egipcia de Pelusio en el 541. Ahí es cuando el mundo antiguo se enteró de la existencia de esta plaga, a la cual posteriormente llamarían peste. En el año siguiente se transmite a Gaza, esa zona que todos conocemos por las noticias, por la guerra que está librando Palestina e Israel. Y de ahí, al año siguiente, se transmite a Constantinopla, la actual Estambul, la ciudad más importante de Turquía, como ya habíamos mencionado. Se cree que mató alrededor del 40% de la población del Imperio Bizantino. Hay que dimensionar, banda, que el Imperio Bizantino en ese entonces era el imperio más grande del mundo conocido. Es como si de repente hubiera aparecido una misteriosa epidemia y hubiera acabado con el 40% de la población de Estados Unidos. Un minuto. No, tampoco exageremos. Bueno, Está pasando. pero sí está afectando un buen porcentaje de la población del mundo y del actual imperio. Bueno, regresando a nuestro relato histórico, afectó alrededor de 800,000 personas en Bizancio y en el resto del imperio bizantino durante el reinado del emperador Justiniano. Es por eso que se le llama la gripe justiniana. Debilitó al imperio, matando a muchísimas personas, y fue precisamente gracias a eso que muchos historiadores consideran que fue algo crucial para la transición de la edad clásica a la edad media. Y esto es muy importante porque a lo largo de las epidemias más importantes de la humanidad se genera un cambio en el paradigma mundial, o al menos en el mundo conocido hasta el momento. Entonces, ¿Cuál será el cambio de hoy en día? ¿No? exacto. Sí. Nos pone a pensar un poco. Sí. Después de esto, sí, la depresión ya es oficial. ¿Ya está de moda? Sí. Si no tienes depresión, no Ya no es estás... cosa No vives en el mundo de la pandemia. Claro, es un Sí. antes y un después Sí. de la pandemia. El home office, ¿no? El home office, También, claro. sí. La El Zoom. distancia. Que digo, por ejemplo, nosotros que vivimos en México, por si tenían la duda, banda, vivimos en México, ¿viva? Yeah. ¡Viva México! Viva México y Latinoamérica y todos los países del mundo. Pero nosotros que vivimos de una cultura latina, estamos acostumbrados a ser muy cariñosos, a ser muy cercanos con nuestras Pensé personas que ibas a queridas. decir a la mala vida, güey. También, güey, también nos gusta la mala vida. Pero sí, somos muy cercanos y nos gusta el abrazo y el beso. Entonces, ¿eso creen que cambie después de la pandemia? Sí, ya nada de besos en la boca. Nada va a ser nada. igual, claro. Espacio interpersonal. Espacio interpersonal, ya lo decía. Ya agradeciendo el no tener que pegarte a un tipo en el súper. Nadie te quiere tocar, Agradeciendo nadie te quiere tocar. atrás de ti la cola para comprarte el pan, la tortilla. No, ya es un logro. La Sí. gente en la Ciudad de México ahorita yo creo que la está pasando re mal, ¿no? No. O sea,
La gente ahí en Tacubaya de gladiadores aventándose unos contra otros como si aventaran la carga de jinetes. No, el metro, güey. El metro a la hora pico, güey, es una cosa brutal, güey. Salvaje, güey. Perdón. Saludos, amigos. porque Saludos, sí, banda, saludos. Siempre son así los más chingones. Cubrebocas, porfa. Bueno, regresando a nuestra historia histórica, murieron 4 millones de personas, se calcula en total. Bizancio perdió 1/4 de su población, la ciudad, y es la primera epidemia pestífica. Cabe destacar que en 2012 unos historiadores encontraron un genoma de la peste justiniana en 2 esqueletos en Baviera, Alemania. Eso nos da un rango del grado de propagación de esta epidemia. O sea, no se limitó solamente a Turquía. O sea, visualicen que estamos hablando de hace cientos de años, en el 500 después de Cristo. Todavía no existía ningún tipo de transporte público que nos pudiera transportar a grandes distancias más allá de los caballos, y eran trayectorias que llevaban semanas, y hasta Alemania llegó este bicho. Bueno, es que también hay que tomar en cuenta que las ratas son palomas sin alas, ¿no? Claro. Guácala. Pues las palomas son ratas con alas, güey. También. Claro, güey, claro. Aléjense de ambas. Sí, no, son unos bichos, Por güey. favor. Pinches gorupos, güey, qué pedo. Sí, tal cual, güey. Pues ahora, en este aspecto histórico, hay una leyenda que creo que vale la pena contar. Cuando la peste justiniana llegó a Roma en el 590 después de Cristo, el Papa Gregorio Magno realizó una procesión para pedir ayuda a Dios, lo cual, si les suena parecido a los movimientos de gente que va a la basílica, a la iglesia de San Hipólito o a la iglesia de su comunidad, sabiendo que hay pandemia y que probablemente se van a contagiar, pues bueno, es algo que seguimos arrastrando. Banda era el Vive Latino de aquella época. Claro, güey, claro. Se iba a presentar el Papa y los cardenales, güey. Del norte. Saquen las mejores playeras para aventárselas. Claro, güey, claro. Los Todos mejores se pusieron sostenes. una pinche borrachera con vino de Una consagrar. familia y unas baquetas. Sí. La de Gloria en el cielo, FT Snoop Dogg. Estaba acá el coro de los monaguillos de la iglesia de Dominum. Y el típico Dorime, ¿no? Dorime. Bueno. Cuenta la leyenda que a pesar de que posiblemente esta procesión sirvió para contagiar a muchísima más gente, pero es curioso porque la leyenda cuenta que cuando llegaron al mausoleo del emperador cuando llegaron al mausoleo de uno de los emperadores de Roma, que era el final de la procesión, cuenta la leyenda que se les apareció el arcángel San Miguel, y que tras aparecerse enfundó su espada de fuego, y al enfundar la espada de fuego la epidemia desapareció, y a raíz de ese momento la tumba de este César, de este emperador, dejó de recordarse como el mausoleo del emperador, y ahora es conocido en Italia y en el mundo europeo, y cualquier banda que haya visto Ángeles y Demonios habrá escuchado la imagen del castillo de San Angelo, que es el final donde se desenvuelve la resolución de la trama de esta película. Es un dato ahí curioso. Que todavía tiene más libros esa madre. Ah, sí, son un chingo, güey, son un chingo. Pero este es el que nos atañe. Y hay, solo por duda, si tenían la duda, este emperador era el emperador Adriano. Bueno, y como un último dato curioso, cuando la peste estaba en su brote más alto, la Basílica de Santa Sofía, la iglesia más grande de todo Estambul, y que además es una obra maravillosa arquitectónica y que sigue en pie, en ese momento llevaba 10 años de construcción, de recién haber iniciado la construcción, y todavía no estaba ni a la mitad.
pues es que era una chambota. No, es una cosa brutal, güey, ¿sí? Es más, ustedes, si vieron Ángeles y Demonios, vean la película de Infierno, que es de esta misma saga de libros. Ahí aparece al final de la película la iglesia de Santa Sofía. Bueno, dicho esto, pasamos a la segunda epidemia más importante de la historia de la humanidad y creo que la más recordada, la más referenciada en películas, videojuegos, libros, etcétera, que todos tenemos todavía referentes. La peste negra. ¿Qué? El dengue. ¿Qué? ¿No es Guerra Mundial Z? Sí, la peste negra, surgida entre 1346 y 1353, su brote más importante se cree que vino de Asia. Por si no fuera lo suficientemente irónico la situación. Y de Mongolia, ¿no? De Mongolia. El historiador árabe Ibn al-Wardi dijo que no habían dejado de reventar cabezas. Cadáveres. Claro. Este historiador árabe sitúa el origen de la peste en lo que él denomina el país de la oscuridad o el Kanato de las Hordas Doradas. Recordamos que en aquel entonces el Imperio Mongol estaba en una expansión brutal que ningún imperio ni reino de todo el mundo conocido hasta el momento era capaz de ponerle un freno. Entonces, por eso le llamaban el Kanato de las Hordas Doradas, ¿no? De lo cual nunca sabremos porque no hay evidencia histórica. Claro. Es importante hacer esa aclaración, ¿no? Bueno, hay como crónicas. Hay crónicas, sí. Pero no son de los mongoles, entonces. Claro, siempre la historia de los mongoles no lo vencedores. escribían, ¿no? Son pueblos Eran ágrafos. era tradición oral. Eran unos chingones, pero no les gustaba escribir. No. Pues éramos chingones para la guerra. Porque No faroleaban. Sí, era su peste. Claro, gracias. Y bueno, aquí es importante aclarar porque las crónicas narran que son los mongoles los que traen la peste. Y una de las tácticas militares más brutales dentro de las estrategias mongolas era aventar en las catapultas los cadáveres de sus enfermos adentro de los muros de las ciudades que estaban sitiando. De tal manera que la peste se propagara y matara tanto a civiles como a militares y les fuera más fácil saquear entre cadáveres y gente moribunda que entre guerreros fortalecidos, ¿no? Genius, fueron brillantes. Pero aquí hay una importante... Primera guerra biológica. Exacto, güey, eso creo que esto es importante porque nos da de refilón en algo que nosotros estamos viviendo, que es este pedo de, güey, o sea, realmente este virus vino de manera aleatoria, vino como un arma biológica y aún si fue de manera aleatoria, se está utilizando en una especie de guerra mediática, ¿no? Una especie de guerra económica. Bueno, hay algo que habíamos hablado alguna vez que era... Justo hay una huella muy típica de la mutación natural y la mutación artificial que... Pues sí hay una distinción entre una u otra. La verdad es que no recuerdo cuál era, pero sí hay que echar un vistazo a ese tipo de datos. Conclusiones. Sí, hay varios biotecnólogos que concluyen que esto es completamente aleatorio, pero aquí lo que me llama la atención es que aun si fuera de manera aleatoria, la manera en cómo se aprovecha esto no nos dista tanto de nuestros compatriotas mongoles, ¿no? Porque al final claro, hay una guerra mediática para desprestigiar a un país o para desprestigiar a otro, en cómo maneja o en cómo deja que se propague o en cómo este país que está migrando está trayendo la enfermedad a nosotros o a este otro país al que va en trayectoria. Entonces no nos es del todo ajeno, ¿no? Pero bueno, regresando a nuestro relato histórico, una de las cosas que llamó la atención de la peste era su gran velocidad de propagación y su alta letalidad. Cabe mencionar que es importante decir que los mongoles no fueron los que generaron que se transmitiera tan rápido la peste, ya que siglos después, precisamente en el siglo XIX y en el siglo XVIII, se descubre que la peste no se transmite por el aire, como se creía. No, ya mucho tiempo. Mucho tiempo, les llevó casi 3 siglos descubrir cómo era que, no más, 5 siglos, descubrir cómo es que se propagaba la peste. Ahí sí entendemos que
el crecimiento exponencial tecnológico. Nos ha ayudado. Sí, muy Sí, cabrón. muy cabrón, Que güey. son 3 siglos a un año. 5 siglos. O sea, 5 siglos. nos llevó un año darnos cuenta cómo funcionaba este pedo, cómo controlarlo, comparándolo con la peste negra que nos llevó 500 años y muchas vidas. Hipervelocidad. Sí, no, estamos acelerando muy el cabrón, flash banda. de las vacunas. Exactamente. No, y espérense, agárrense de la brocha que voy a quitar la escalera porque esta peste que se propagó por medio de las ratas, hasta mucho tiempo después se descubrió que lo transmitía eran las pulgas que llevaban las ratas en una época en la que Europa no tenía un sentido de la higiene. Entonces, las bacterias que llevaban las pulgas que llevaban las ratas, güey. Claro, era un caballo de Troya dentro de otro caballo de Troya, dentro de otro caballo de Troya, güey. Antes del drenaje, ¿no? Mucho antes de... Y luego además, sí, el sentido de la higiene, el lavarse, el bañarse, que en aquel entonces no era algo común. O sea, de hecho, en aquel entonces se tenía mucho esta idea de la tradición griega. Los griegos pensaban que uno se llenaba de vapores impuros y que eso generaba las enfermedades. Entonces, se pensaba que bañarse era exponernos a que nuestros poros se abran y que entren estos vapores tóxicos y venenosos del ambiente y nos enfermen. Entonces, eso hasta cierto punto es cierto. Hasta cierto punto es has cierto. entrado al metro a las... No te Claro, quieres güey, que esos te son nada, vapores. Cierra tus poros. Sí, cierra tus poros si estás en No el respires. metro. No respires. Ponte triple cubrebocas, camarada. Sí, claro, güey. Pero bueno, al final la peste se terminó propagando por las ratas y llegó a Europa debido a que los navegantes genoveses, saludos Cristóbal Colón, que estaban anclados en esta zona de Uzbekistán, el país el canato de las sordas doradas. Las ratas... Bueno, quién sabe cómo se hace. Sí, tienes como... Puro de garganta. Ajá, sí, cantos es de como esos garganta. cantos acá Un tubanos. saludo a The Who Band. que Banda, escuchen The Who. Con H-U. No, pero The Who Band, pues sí, porque Bueno, buscan sí, sí. The Who Band, si no buscan The Who y le sale Ah, Boris la otra Spider o vaina. algo Sí, así. claro. Bueno. Las pulgas de las ratas subían a los barcos de los navegantes genoveses y al huir de la guerra con los mongoles llegan a Europa y así es como se empieza a transmitir la peste. Lo que es más, la palabra cuarentena viene de esta época, ya que los barcos tenían que permanecer anclados 40 días sin poder tocar puerto debido a que no tenían la seguridad de si realmente los barcos estaban limpios de la peste. Tenían que asegurarse las personas en tierra de que no les fueran a traer pues la enfermedad. De que se murieran ahí. Puro a la conocimiento deriva. empírico. Puro conocimiento empírico, pero qué cagado, ¿no? Cómo esta palabra sigue ahí permeando dentro de nuestra vida de cuarentena. Ya 40 días de la pandemia, el 20 de 30 de marzo. Ya quiero salir. 40 cuarentenas, güey, ya Ya llevamos no, acá. ya por qué me quedo encerrado. Sí. Banda, ahí viene la cuaresma. Ah. Digo, ya estamos en cuaresma. Ya estamos en cuaresma. Ahorita sí, Cristo está paseándose en el infierno. En Acapulco. Está chocándolas con la muerte, güey. Sí, Acá dice, verga. güey, ¿cómo estuvo tu día? Estuvo pesado, güey. Me eché a unos 500, güey. Pero sí, güey. Bueno, en aquel entonces, como les platicábamos, la explicación de cómo se transmitía y cómo funcionaba la enfermedad vino hasta 500 años después. Entonces había diferentes explicaciones para el problema. Tanto esta explicación de los vapores impuros, que era de la tradición griega, que ya les expliqué, como había incluso geólogos que pensaban que debido a temblores o a volcanes o alineaciones de los mismos astros, algún tipo de vapor proveniente del infierno estaba emanando a la atmósfera y por eso era que la gente se estaba enfermando. Porque Y nada bueno puede venir del infierno. claro, solo Highway of Hell. Claro, Sí, es una muy buena canción. Ozzy Osbourne comiendo murciélagos. El Osborne. Las 70 vírgenes que le deparan a todo la banda. No, mames. Claro, y por supuesto también no faltaban las explicaciones de corte súper religioso en las cuales decían que esto era un castigo divino. El caso es que la peste
mató alrededor de 3/4 partes de la población de Europa. ¿Cómo cuánto es eso, Luffy? En el momento. El 75% de la población, no sé, o sea, asumiendo que en Europa en aquel entonces había 10 millones, se murieron 7.500.000 y quedaron 2.500.000 personas. O sea, si esto quiere decir que si tú vivías en aquel entonces y tu familia tenía 10 personas, se iban a morir 7, 8 personas de tu familia, iban a sobrevivir 2. Y eso El peor sí momento hizo- para estar vivo, ¿no? Claro, una tragedia en todo aspecto, y yo creo que por eso sigue permeando todavía en películas, en videojuegos, en cuentos, y yo no sé, o sea, ustedes a raíz de que surgió esta pandemia, ¿no les dio como por buscar cosas relacionadas con la peste? No, sí. ¿No? ¿Nos puedes dar el dato otra vez? ¿Cuántos fueron? 7. Es una estimación, o sea, pero 3/4 partes de la población de Europa. 7.500.000. Asumiendo que eran 10 millones, la verdad es que desconozco cuánto era la población de Europa de aquel entonces. O sea, el Estadio Azteca tiene que 87,000 Varios. capacidad, sí, son como ¿qué tantos serán? ¿30 estadios aztecas? Yo creo, ¿no? Tal vez No. 87,000. No, mira, aquí tengo el dato. Murieron 50 millones de personas. 50 estadios aztecas. No, Sí. serían 500 estadios aztecas. 500 estadios aztecas. Ahí lo tienen. No cabe ni en el DF 500 estadios aztecas. O sea, los conciertos de EXA, así, Ah. 500. Sí, exacto, güey. Todos así repletos de cadáveres acá podriéndose. Cabe destacar que esta enfermedad tenía 3 variantes. Si le suena el caso a una variante inglesa, sudafricana, pues bueno, aquí también era el caso. Estaba la peste bubónica, que producía una especie de ámpula, un Guácala. bubón, una especie de como callos, como pues sí, como cuando te quemas y te queda acá la Bien representada, por cierto, con Camus. Camus. Claro, Camus la define representa como unas linfoedemas gigantes en Sí. el cuello, en la ingle, Sí. bolas gigantes de pus. Guácatela. Era realmente repugnante. Pero a pesar de esto, esta era la peste más contagiosa, pero la menos agresiva. Si te daba la peste bubónica, tenías la posibilidad de salvarte, más o menos. Pero las que eran una verdadera pesadilla eran la peste neumática y la peste... Déjenme, les digo cómo se pronuncia correctamente. Septicémica, la peste septicémica. Lo que producía la peste septicémica era una contaminación de la sangre, produciendo que le salieran a los enfermos manchas negras en el cuerpo, y de ahí viene la expresión de la peste negra. Mientras que la peste neumática atacaba los pulmones y generaba una tos muy violenta que hacía que escupieran sangre, y de ahí es que en las películas aparecen los enfermos de peste tosiendo, aunque en realidad la más propagada era la peste bubónica, que no producía ninguno de estos síntomas. Si tenías la mala suerte de caer en una de estas dos variantes, era seguro que no la ibas a librar. Justo hay evidencias de escritos de personas que vivieron en esa época, y una de ellas me llama mucho la atención porque era un carpintero y dejaba como un trabajo inconcluso, y en su carta escribía que dejaba como esta carta para que alguien más pudiera terminar ese trabajo, ¿no? Como que tenía la esperanza de que en algún momento alguien llegara y retomara esta actividad que él estaba realizando. Es súper impactante leer ese tipo de cartas. Sí. Claro, porque al final Son testimonios. Sí, son testimonios de un momento histórico tan crudo, o si no es que mucho más crudo. Ese es nosotros yo le vivimos. digo, el peor momento para estar vivo, ¿no? Claro, totalmente. ¿Quién sobrevivió? Muy poco. O sea, de 4 personas sobrevivió una. Así de cabrón. Bueno, aquí creo que es importante también hablar sobre el pedo del traje de la peste, ¿no? Que sigue apareciendo en muchas series, en muchos videojuegos. Si alguien jugó alguna vez la serie de
Resident Evil aparecen los personajes vestidos como los médicos de la peste. Pero qué ineficiente, ¿no? Era un traje muy ineficiente, pero se veía muy genial. Se veía muy bien. Muy genial. ¿Por qué no volvemos a eso? Sí, yo propongo que los médicos ahora Sí. se vistan así. Pico pero- de pájaro. Sí, con un filtro chingón, güey, así ahora sí que sea eficiente, ya sabemos cómo funcionan las enfermedades, pero les va a dar mucho estilo, güey. Bueno, pero no sabemos así qué tan eficientes podría ser. Por ejemplo, el carbón activado, ¿qué tanto sería? ¿Qué tan eficiente sería actualmente, no? Por ejemplo, contrastándolo con el COVID. No, es eficiente mientras te protejas toda tu vida aérea, ¿no? Es una... Pero te ves más genial con un pico de pájaro en la boca, ¿no? Sí, güey, definitivamente. Y luego vas con O sea, los dobles, déjame güey. entenderlo, te gusta tener un pájaro en la boca. Solo el pico. Solo la pico, Solo la güey. No mames. Ok, bueno. Concretizando, los médicos en aquel entonces utilizaban un sombrero que traía incluidos las gafas con las que aparecen siempre representados. Llevaban una mascarilla con forma de pico de pájaro, en el cual en su interior estaba saturado de alrededor una mezcla de 50 plantas aromáticas y de propiedades curativas. Esto con la finalidad de filtrar el aire que respiraba el médico, de tal manera que si respiraba los vapores venenosos de un enfermo de peste, se purificara el aire al momento de llegar a la nariz del médico. Pero imagínate el médico ahí trayendo una datura Stramonium bien loco. Sí, bien prendida. Veo duendes. El demonio me habla, banda. Sí, claro. No, y además iban mucho más tapados. O sea, llevaban el traje completo, así la camisa perfectamente fajada, los pantalones, y llevaban encima ropa de cuero, de piel. Llevaban guantes de piel de estómago de cabra y esta gran toga que les cubría todo el cuerpo. Y bueno, iban perfectamente tapados hacia todos lados, pero lo que describen muchos historiadores era que era muy ineficiente porque en realidad no los protegía de lo que los contagiaba, que eran las pulgas, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los... Sí, no, se quitaban el traje y... Valían madre, güey, en el momento que se acostaban en el colchón lleno de Vale pulgas. mencionar de que esos médicos de la peste realmente no eran médicos, ¿no? Sí, exacto. Eran voluntariados o eran gente, ¿cómo se puede decir? Como que adjudicada por el mismo gobierno para recoger lo que es la gente muerta de las calles. Pues, ¿cuánta gente no moría? Sí, porque realmente mucho de lo que hacían estos médicos era llevar como un control de las personas que se iban muriendo. Llevar un conteo, organizar los cadáveres, pero realmente eran muy o sea, sí recetaban medicinas, pero al final eran medicinas herbolarias que no tenían el mismo grado de efectividad y al final estaban luchando a ciegas con un enemigo que no comprendían y no comprendieron hasta 500 años después. Pero bueno, este fue la segunda epidemia más grande de la humanidad. ¿Banda? La segunda ola, ¿no? La segunda ola. ¿Algún comentario? No, ninguno para... Bueno, este yo creo que es el más extenso y el más complicado, pero de ahí nos vamos a otra gran epidemia que nos sacudió a todos y que quizás mató mucha más gente que la peste negra, pero no fue tan impactante aparentemente porque los que quedaron no sobrevivieron para contarlo. La viruela, el primer patógeno que la humanidad se propuso eliminar. La primera vacuna de la humanidad fue para eliminar la viruela. Y pasa muy desapercibido en relación con la peste que mató 3/4 de la población de Europa, pero la viruela mató el 90% de la población indígena de este país. Si ustedes se sienten orgullosos de ser indígenas, son mestizos, la verdad es que lamento mucho decirlos, pero son muy poco indígenas. La mayor parte de la población indígena de este país murió hace alrededor de 400 años en una ola de muertes que dejaba vacíos pueblos enteros. Hay registros en las crónicas de las Indias, en las cuales quedaban pueblos vacíos, quedaban las casas de que ahí había vivido gente,
pero ni una sola persona sobrevivía. Que también les mandamos sífilis. ¡Ja! Culeros. En su cara. El cóctel completo. A huevo, güey. Ay, pero les dimos el chocolate, güey. Eso Maldito. habla de la sexualidad de acá de... No, la banda de Mesoamérica. acá era muy abierta, no mames. Horchatón. Como si fueran checos acá. Ah, Bueno, no tanto. no, yo creo que sí, güey. Acá en el México prehispánico era muy común que tú siendo joven fueras con una meretriz que te enseñaba las artes amatorias para que aprendieras a satisfacer correctamente a tu esposa. Bueno, Como, si les debería ser una materia, ¿no? Sí, Una no, materia eran de la santificadas secundaria. estas sí. No, incluso estaba sacralizada la utilización de enemas como plantas psicotrópicas. Metidas Ya. en el culo. Así es. Ese es Bueno, Sí, ahí sí. no lo dejamos ahí, o sea, como el éxtasis tenía mucho que ver con todo lo que veías y el conjunto de ideas que tenías con respecto a... Entonces, es como uno se mete una horita y ve lo que trae en la cabeza. En ese tiempo la gente traía algo en la cabeza Te meten por el culo. y lo veía. Y se lo veía por también el culo. veías por el culo, ¿no? Sí, veías por el culo, literalmente. Ojos en el culo, Claro, en la espalda claro. y en el culo. Bueno, aquí es importante mencionar que esta pandemia ni siquiera se puede contabilizar la cantidad de personas que murieron. Es imposible. No hay Murieron- registro. No hay registro y aún así son cantidades exorbitantes. Entonces, de esta no se sabe cuántas personas murieron, pero se estima que tenía una mortalidad del 30%. Que por qué no había, también es no había censos de población, todavía los misioneros estaban llegando a diferentes lugares, que eran hasta cierto punto los más considerados. Ujú. Posteriormente, después de la esclavitud, vinieron las encomiendas, que es una forma bonita de llamar esclavitud. Ujú, claro. Y aunado a eso, pues, ya saben, muerte y represión. Claro, pero bueno, aquí algo que es importante mencionar es que esta vacuna fue desarrollada por Edward Jenner, un médico inglés, biólogo, pero que utilizó los descubrimientos de Lady Montagu en Turquía, quien hizo las primeras observaciones claves para desarrollar la vacuna. Así que, banda de género, la vacuna contra la viruela no hubiera sido posible sin una mujer. Así que, punto ahí. El último caso de esta enfermedad, la viruela, se registró en 1977 y desde entonces se considera erradicada para la humanidad. En términos Médicos, ¿no? bueno, no, como le dicen virtualmente. Virtualmente, porque igual puede volver a brotar, ¿no? Claro, sí. Sí. Bueno, de ahí vamos a la cuarta pandemia de la humanidad, que ya es más reciente todavía, es apenas hace 100 años, que en términos humanos es o sea, en términos de como personas es un chingo de tiempo, pero en términos de la historia de la humanidad es muy poquito. Es la gripe española. Voy a irme un poquito más rápido. Mató alrededor, no se sabe exactamente, pero mató entre 20, 50 o hasta 100 millones de personas. Contagió a una tercera parte de la población mundial y se le llamó gripe española, pese a haber surgido en Estados Unidos y probablemente ser de origen chino, lo cual es muy irónico. Se le llamó gripe española porque esta epidemia surgió durante la Primera Guerra Mundial, y en la Primera Guerra Mundial España era uno de los países que tenían una postura neutral durante el conflicto. Por lo tanto, todos sus datos del avance de la epidemia eran públicos y no los censuraban, mientras que en Francia, en el Imperio Austrohúngaro o en Alemania, que eran países que estaban directamente involucrados en el conflicto, se les censuró muy duramente por parte de los militares, lo cual no me... es imposible no pensar en el paralelismo histórico que nos toca a nosotros de cómo ciertos países ocultaron información del avance tan drástico que estaba teniendo la epidemia hasta que fue virtualmente imposible ocultarlo.
Bueno, O literal. literal, claro, güey, que ya tuvieron que inmovilizar ciudades, ¿no? Así como, Claro. todos sabemos de qué país estamos hablando. Ah, Bueno, finalmente llegamos a algo más reciente, la gripe asiática, la cual surge, adivinen en qué país. China. No sé. Exacto, en Yunnan, una región de China, en 1957, la gripe asiática con el brote AH2N2 era una gripe que surgió a raíz de las aves, se propagó por todo el mundo, mató 1 millón de personas y fue la primera pandemia con la que lidió la OMS, la cual había sido fundada apenas 10 años antes. De ahí una variante de la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, que literalmente era una variante de este mismo virus. Si la otra era el AH2N2, esta es el AH3N2, un primo muy cercano que surgió en Hong Kong 10 años después y igualmente mató a 1 millón de personas. Y llegamos a la actualidad, la pandemia actual antes del COVID, que sigue hasta la fecha y que probablemente se acabe el COVID y siga ahí sigilosamente matando, la cual ya lleva cargándose 25 millones de personas y la cual mencionamos en el podcast pasado, la pandemia del VIH. Chicos, ustedes que han lidiado más directamente con este pedo como médicos, ¿gustan decir algo al respecto? Bueno, no hay nada más que agregar respecto a lo que es la virulencia, el término científico con lo que es el virus del COVID-19, pero pues hay que entender los puntos claves, ¿no? Claro. Nada más hay que tenerlos claro, y es una pandemia que pues como las demás que han mencionado probablemente vaya a pasar. Claro. ¿Sí? Lo cual me lleva al siguiente punto, que este es el punto medular de este asunto. ¿Qué ha aprendido la humanidad? Bueno, ya hemos revisado lo que dice la historia, hemos aprendido mucho, hemos evolucionado en muy poco tiempo. Una peste que le llevó a nuestros antepasados lidiarla en 500 años, nosotros la estamos controlando en 1 año. Una organización que lidió con 2 epidemias que mataron 2 millones de personas, ahora una institución, la OMS, mucho más experimentada, está lidiando con un problema mucho mayor y creo que dentro de todo lo está haciendo bien, ¿no? Entonces, la pregunta para ustedes como médicos, para el señor Hiro como científico social y para Doblete Matutino, alias Tuchis para la banda, ¿qué va a aprender la humanidad de todo esto? ¿Qué piensan ustedes? Pues yo creo que la pone en su lugar, ¿no? De lo moldeable que puede llegar a ser por algo tan mínimo. De las muchas diferencias que hay dentro de la sociedad, las evidencia. Claro. Y que realmente no tantos años, ¿no? Como el poquito tiempo que lleva de avances científicos es realmente fundamental para realmente llegar a algo, trascender como humanidad, no sé. Por ejemplo, en este caso fue defenderse de esta pandemia, que yo creo que se logrará eventualmente, sí con muertes, sí con un poquito de destrucción, pero no es algo que haya destruido al mundo, ¿no? Es algo que lo cambió. Pero puede llegar a algo más fuerte, ¿no? Llámese una pandemia, llámese un desastre natural, llámese una guerra, güey, o sea, sí, nos enseña nuestro lugar que tenemos en este mundo. Claro. ¿Julio? No, nada más que agregar. Hay ciertamente una como tendencia global en el mundo que sí me gustaría señalar en el aspecto en el que se ha propagado muchísimo más rápido, ¿no? O sea, digo, desde como las incursiones holandesas, inglesas, en el Nuevo Mundo y cómo se empezaron a involucrar cada vez más los territorios de todos. Y creo que actualmente sí estamos hablando de que no hay una respuesta tal vez deseada, es eficiente, pero más bien es eficaz, pero no es eficiente y se le ve como más o menos manca, ¿no? Así,
incluso en este tiempo como la información viaja más rápido, entonces la depresión viaja más rápido, la ansiedad por las noticias viaja más rápido, hay como todo un correlato ahí biológico de eso, ¿no? A nivel, digamos, Estadístico, neurológico, ¿no? claro, Sí está mermando pues a las personas, ¿no? En sus casas, en su vida laboral, ¿no? Prueba que también los organismos centralizados no son eficientes, ¿no? Que la manera de atender localmente, pues tal vez es como un poco una respuesta a ello, ¿no? El problema ahí sí está tal vez latente, o sea, nuestro sistema no es el mejor, eventualmente se va a socavar, pero pues en lo que pasa eso, pues estamos en medio de, ¿no? Claro. Y creo que hay que ser conscientes de que estamos en el rumbo de... Ok. Señor Tuchis, ¿usted gusta opinar algo al respecto? ¿Qué ha aprendido la humanidad de todo esto? ¿O qué va a aprender de todo esto? Que siempre va a haber enemigos más grandes, aunque parezcan muy pequeños. Claro. Que nunca se está suficientemente preparado ni se tienen suficientes precauciones ante cualquier situación, y que por más que uno prevenga, nunca va a ser suficiente para poder solucionar algo al momento tan rápido. El Goliat, ¿no? Tan, tan, tan. Siempre está ahí, más ¿no? como rollo cristiano. Yo quizás peco un poco de idealista, pero me gustaría pensar que de toda esta situación, la humanidad, sí creo que las personas crecen en la adversidad, como dijera Séneca, ¿no? Pero creo que al final la humanidad no es más que una gran persona compuesta de muchas personitas, ¿no? Entonces yo quisiera pensar que esta situación de la pandemia viene a darnos la oportunidad de empezar a poner en claro que el mundo al que conocemos y el mundo al que siempre nos pareció inamovible y que las cosas siempre han sido así y van a seguir así, es una vil mentira que nos hemos contado. Que en cualquier soplo de capricho de la naturaleza o del destino, el mundo del cual nos afanamos y nos sentimos orgullosos porque hemos construido a lo largo de miles de años, que en términos naturales no es más que un suspiro, se va a demoler, y que así como se puede demoler, se puede reconstruir, y que hemos aprendido de cientos de años, de miles de vidas humanas, y que podemos crecer muchísimo más, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad para nosotros reflexionar como individuos y decir, güey, ¿qué le puedo aportar al mundo, no? O sea, sin ser ambicioso, sin decir, güey, voy a detener las guerras o voy a curar el hambre, pero ser mejores personas. Y en un mundo donde hay más personas que quieren ser mejores, definitivamente estoy seguro que es un mundo mejor. Que esto que mencionas, perdón. Sí, sí es algo que pasa, ¿no? Como en la red social, tal vez problematizando también un poco la infodemia, como lo hacíamos hace rato, sí tiene mucho que ver con cómo observamos los fenómenos o las noticias hoy en día, ¿no? O sea, queremos resolver problemas que están muy lejos de nuestra localidad, y a veces dentro de nuestra localidad no estamos respondiendo a lo que estamos hablando, ¿no? En cuestiones como tan básicas, ¿no? Así lo económico, que es así voltear a ver a tu prójimo, creo que sí es importante renovar como esos contratos sociales. Y pues como decía Séneca también, ¿no? Omnis equat cinis, ¿no? Todos somos iguales en la muerte. Claro. Y memento mori, ergo per aspera ad astra. Recuerda que vas a morir y que la virtud se encuentra en aspirar a ser como las estrellas, llegar a lo alto. Ad astra. Eso es lo único que entendí. Per aspera ad astra. Sí, claro. Bueno, ahora vamos a abordar un tema un poco más social, algo que nos está tocando un poco más a todos. Hay muchos
muchísimos conflictos sociales que se están desenvolviendo justamente ahora en diferentes partes del mundo. Y vivimos en un mundo globalizado en el cual podemos coger nuestro teléfono, googlear qué está pasando en el mundo, pero sin embargo no lo hacemos. Vivimos como en una burbuja de cosas que nos interesan, vivimos en nuestra red social más hermética, y de no ser por algunas noticias o por algún tuitero o algún instagramero o alguien que postea en Facebook, güey, está pasando esto, lo platicamos a sobremesa, lo debatimos un día y después se nos olvida. Pero los problemas siguen ahí, la gente sigue ahí, y hay muchas cosas de las cuales creo que es importante darles por lo menos una breve mención. No podemos abordar cada uno de estos temas porque son muy complicados y son muy espesos, pero sí vamos a hablarlos en conjunto, porque al final son problemas sociales que están viviendo el COVID y que se tienen que adaptar a él. Entonces voy a, con su permiso, mencionarlos para darles un espacio en este espacio digital. El feminismo latinoamericano y europeo, el cual lo hemos escuchado en las noticias. Recientemente fue el Día Internacional de la Mujer. Y felicidades. Bueno, no felicidades. Bueno, no felicidades. Sigan. Fuerza, mucha fuerza, chicas. Sigan en la lucha, lo están haciendo bien. Y sigan logrando cosas titánicas. Otros movimientos que también son dignos de mencionar son todos estos movimientos que están sucediendo en el oriente lejano, en el sureste asiático. El movimiento de desobediencia civil sucedido en Myanmar o Birmania, en el cual unos militares tomaron por la fuerza el gobierno, y la banda se está rifando así, sabiendo que son militares, sabiendo que los van a matar, sabiendo que los van a encarcelar, torturar o desaparecer. Está ahí, al pie de la lucha, haciendo que su voz se escuche y que la democracia se construya. Bueno, es que es también Jiang, o sea, ya está en edad de retirarse y como que están totalmente en posición de hacerlo, y creo que espero que lo logren, ¿no? O sea, ojalá que sí lo logren. Ya nos esté escuchando todavía. Lo dudo, sí. ¿Alguien claro. de Myanmar? ¿De Myanmar? Sí. No, Lo dudo mucho. Definitivamente no, no creo que alguien habla en español. No. ¿Fueron víctimas de la conquista también? Sí, fueron colonizados por ingleses y después por franceses, algo creo. así. Pero bueno, o sea, saludos a la banda de Myanmar, que seguramente ni nos escuchan ni nos entienden, pero les enviamos toda la fuerza. Sigan logrando cosas grandes, banda. Son una inspiración. Y así como la banda de Myanmar, la banda de Tailandia, que se está rebelando igualmente contra un golpe de estado del ejército y para derrocar a un rey divino, el último monarca, que es la encarnación de un dios en la tierra. La banda se está levantando y está exigiendo su democracia. Incluso han cogido como emblema el simbolito de la película esta... de venganza. No, ¿cómo se llama la de esta Katniss? El sinsajo. Ah, sí, los de Sinsajo. Claro, este simbolito de Juegos hacer... del hambre, ¿no? Exacto, eso. 3 dedos y un círculo. Y un círculo con índice el... y el pulgar. Exacto. Ese símbolo lo cogieron ellos como símbolo y ahora está prohibida esa película en Tailandia. Y ves en los videos de la banda protestando en Tailandia a la gente haciendo así, besándose los dedos y levantándolos como en la película. Lo que sí te deja pensando en todo el poder de los símbolos, ¿no? Claro, ¿cómo coge? Del cine, ¿no? Claro, que me lleva a nuestro siguiente punto, la desobediencia civil en Hong Kong. El líder del movimiento de desobediencia civil en Hong Kong utilizó como emblema V de Vendetta y lo cita durante sus discursos. Muy bien. Muy bien ahí. Exacto, muy buena película. Bueno, Maravillosa jugada. voy a mencionarlos un poquito más rápido para no extendernos mucho, banda. El movimiento independentista de Cataluña y el movimiento independentista del Sáhara Occidental, que están luchando por su soberanía. El movimiento de libertad de expresión en España tras la detención del rapero Pablo Sánchez, que seguramente si hay banda en España le suenan todos estos casos. Las migraciones masivas que están sucediendo desde Centroamérica, Venezuela y Centroáfrica a países como Estados Unidos, México, Chile, Perú, o en el caso de África
a las Islas Canarias o España o a Francia. Y la banda Esa banda se lanza, se exponen a unas condiciones inhumanas con tal de buscar una mejor calidad de vida. Y lo peor es que mucha de la banda, que nosotros estamos en una posición muy cómoda, vemos a los hermanos migrantes pasando hambre, pasando frío. Banda, no sean inhumanos, no son monstruos, no les vienen a quitar su trabajo, no les vienen a traer el COVID. Son banda que está buscando una mejor calidad de vida. Si tú vivieras en una situación igual, te gustaría que la gente sea humana contigo. Banda, sean humanos con los migrantes. Los guatemaltecos. Los salvadoreños, los hondureños. Aquí claro. más conocidos como los niños Oxxo. Los guatemaltecos. ¡No! Mal pedo, güey. Les duele que les embarre la realidad. Oh, sí, güey. Bueno, también están los movimientos antiencierros europeos, estadounidenses y brasileños. Banda que, a pesar de que saben que está mal, está harta del encierro y es hasta cierto punto comprensible. Nosotros lo podemos tachar de covidiotas, pero al final es una situación complicada y creo que podemos ser hasta cierto punto empáticos con ellos, ¿no? También están los movimientos de protestas civiles por el caso de Alexei Navalny, oponente político de Vladimir Putin, al cual envenenaron y el cual después extraditaron a Rusia para juzgarlo, y que la banda en Rusia, a pesar de vivir en un régimen autocrático, se está rifando como los campeones a exigir los derechos de libertad de este preso político. Y claro, las protestas contra el autoritarismo en China, como lo vimos en el caso de Hong Kong, en Bielorrusia, que no se les olvide, banda, que es un país que vive una dictadura desde hace 30 años, y claro, el caso que nos es más familiar a nosotros los latinoamericanos, la hermana República de Venezuela. Chan, chan, chan. Y Nuevo México. Tema delicado. Muy complicado. Sí. Y por supuesto, las dos caras de la moneda del imperio al cual somos vecinos, Estados Unidos, el movimiento Black Lives Matter, que pugna por los derechos y el respeto por los afroamericanos, y el otro extremo de la moneda, el movimiento civil de la toma del Capitolio, que podremos no estar de acuerdo, pero al final es un movimiento civil, un movimiento social, y que merece ser mencionado. Entonces, y que en este momento, así hablando de eso, Biden también ha recrudecido las movilizaciones militares en Medio Oriente. Claro, también les ha terminado dando más peso, ¿no? O sea, les dio la razón hasta cierto punto. Como para restablecer esa política hegemónica, ha impartido diplomacia, pero diplomacia estilo Estados Unidos, ¿no? Estilo imperio, ¿no? Ajá, diplomacia estilo putazos, güey. Claro. O entiendes por las malas o aquí está el garrote, ¿no? Ajá, claro. La Pax Americana. Claro, la Pax Romana. Bueno, aquí me permito citar a Donatella Della Porta, una socióloga italiana, que dice: las crisis durante la nueva pandemia dispondrán de nuevos escenarios para la creatividad social. Y esto es muy importante porque creo que eso es lo que tienen en común todas estas movimientos sociales. La banda se ha obligado a dos situaciones críticas: o se adaptan y encuentran una manera creativa de exponer sus ideas y defender sus posturas, o salen a la calle a exponerse al contagio, a enfermarse, a matar a sus seres queridos, pero aún así están dispuestos a ellos. ¿Qué opinan ustedes, banda? Ustedes, doctor Julio, doctor Saab, doctor Fernando, doctor Tuchis. No, movimientos sociales en medicina son movimientos desconocidos en nuestra área. ¿Quién nos prepara, no, para los movimientos sociales? Que por ejemplo ahí no es algo tan ajeno a ustedes, ¿no? Porque está por ejemplo el caso de estos internos, ¿no? Que estaban exigiendo mejor calidad social, que decían, güey, nos están aventando y somos carne de cañón y no nos preparan y nos protegen y tenemos el equipo correcto, ¿no? Pues es que sí existe la exigencia, pero por ejemplo, al menos que yo haya vivido, que lo hayamos visto, no ha habido un movimiento tan grande, al menos en el gremio médico, al menos en Oaxaca, aquí que es donde radicamos,
que digas, no mames, hubo un cambio así brutal, pues, o sea, no lo existe. Las conductas, las costumbres son muy arraigadas en cuanto a la formación, en cuanto a los datos, que han ido cambiando generacionalmente, pues, pero más que por el sistema, güey, ha sido por cambios de pensamientos, de edades, de doctores, de formas en que vivieron su formación, de formas en que ellos dan enseñanza, etcétera, etcétera. Ya es una cuestión más personal que una cuestión más estructural o de infraestructura o de cómo está conformada la formación. Ok. Entonces no creo que haya un movimiento tan fuerte, tan marcado todavía. Creo que los últimos movimientos médicos han sido pues de los pasantes asesinados, ¿no? Y aunado al movimiento feminista, la pasante que apenas asesinaron Trágico. Sí, Terrible. Sí, Y- bueno, eso se aúna a todos los feminicidios que hay a lo largo de México. Tristemente la se aúna, nota, ¿no? Del 8 de marzo, sí es como pedir justicia acerca de... Porque sí, en México hay una realidad social que pues no es nada apta para ser mujer, ¿no? Sí, Entonces, está cabrón. Güey, pero por ejemplo ves así como que de qué lado está la sociedad, sigue viendo mal que hagan eso, ¿no? Sí, de y lo siguen pintar la satanizando. valla, pero por ejemplo tú ves del otro lado así de banda, güey, las están matando, qué verga te molesta, o sea, es ira, realmente se están expresando ese enojo, güey, o sea, no, Sí, no, no es una exageración. marcha pacífica, o No, sea, no hay ni una aquí queja. no vienen ya a dialogar, ellas ya intentaron dialogar, aquí Y vienen nadie a las expresarse, escuchó. güey, aquí vienen a demostrar lo que sienten, güey, así de la situación, y la banda no lo toma así, pues, o sea, aquí está hasta frustración de ellas, pues, así de, güey, ya traté por todas las formas, me siento inseguro en esta sociedad, en este país, puta madre, escúchame, ¿no? Es así, y no mames, o sea, ¿cómo se ve, pues, desde el otro lado? Yo siento que, a pesar de que el movimiento es muy fuerte y a pesar de que muchos estamos a favor, yo estoy a favor, Claro. no ganan suficientes adeptos dentro del país, dentro de toda la sociedad, tal vez únicamente ahorita las generaciones que estamos tratando, bueno, no sé si estamos, que las generaciones que están tratando de hacer Sí, el cambio, sí, más bien. Ajá. pero Y nosotros que estamos tratando de escuchar. pero ser le empáticos. falta un poco más de empatía a la gente de afuera. Sí, Ajá. claro. La alarma. La hora de las chochitos. Eso. Sí, pues que me gusta mucho cómo señalas el movimiento del feminismo latinoamericano, que es lo que nos toca a nosotros como más de cerca, que es justo esto, ¿no? Este emputamiento, esta frustración social, es justo lo que les menciono, o sea, como la gente ya está dispuesta a las consecuencias que sean a hacer un cambio, ¿no? Ahí la persona pierde un poco su foco, porque lo que importa más bien es lo que va a dejar, ¿no? Es el legado que deja más allá de su propia existencia. Y eso, mis respetos a toda la banda que está luchando, no solo a las chicas sobre todo, pero no solo eso, sino a toda la banda que está allá afuera luchando por una causa que es aparentemente inalcanzable, pero que aún así están dispuestos a sacrificar tiempo, esfuerzo, sangre, sudor y las consecuencias que sean necesarias para lograr algo que les dé la satisfacción de dejarlo a sus generaciones venideras. Mucha fuerza. Eso. Pues, rápidamente, el último tema de la noche, que creo que igual todos tenemos algo que decir. El tema político, damas y señores, ¿cómo nos ha afectado a las economías, ¿no? la pandemia? Chicos, ¿quieren abordar? Bueno, pues sin ser experto, Ujú. sin ser experto en el tema, la economía nos va a afectar en un periodo corto, ¿no? Nos vamos a tener un periodo mínimo de unos 4 o 5 meses, lo que termine el periodo de vacunación, para resentir lo que es la situación actual del México que vivimos. Claro. Una falta de
de insumos, faltas de recursos que te vamos a tener y pues nos va a resentir en próximos meses. Que hay una pregunta que creo que todos en algún momento nos hemos hecho durante las pláticas de sobremesa, y ustedes como médicos me gustaría mucho que me dieran su opinión. Está esta banda que dice, güey, quédate en tu casa, no salgas, no hagas nada, ¿no? Pero es como totalmente desconectado de la realidad económica. Claro, Sí. porque hay mucha banda que vive al día, ¿no? Entonces está este dilema, ¿no? Contagiar, pero sobrevivir, o dejar morir, pero no contagiar, ¿no? O sea, morir por causas económicas, por hambre, o morir por COVID. Ustedes, como médicos que están expuestos más a esta realidad, pues más cruda de nuestro país, ¿no? Y que seguramente nuestros compañeros latinoamericanos que nos escuchen en algunos otros países no les ha de ser ajeno esta realidad cruda y pobre. ¿Cómo lo viven ustedes en los hospitales? Pues yo pienso que el hambre para ellos, güey, está más cabrona que el COVID. Entonces, no es que no les afecte, güey, es que están acostumbrados a luchar contra corriente, güey. O sea, Sí. Esos güeyes no paran haya o no pandemia, esos güeyes no paran haya o no crisis, güey. Al final de cuentas, Simón, te puedes enfermar, pero pues si no comes, güey, o si no comen tus hijos, güey, Claro o que si no es comen lo tu más. familia, güey, pues, más cabrón que cualquier enfermedad que pueda llegar. ¿Ustedes culpan o vaya, señalan a este tipo de personas, ¿no? Que al final pueden estar contagiando? Sí, pero, o sea, no utilizaría la palabra Culpar, culpa. claro, sí. Ajá, están contagiando, no hay de otra, güey. O sea, lo mismo que dijeron, ni más que se quede en su casa, que a no hacer nada, a morirse de hambre, a no ganar los 20, 30 varos que ganan al día, ajá, etcétera, etcétera. Es como de, güey, o sea, no vas a parar la vida de una persona, y menos aquí en México, pues, o sea, más que la economía es informal, más que los güeyes viven al día, güey, o sea, más que de por sí antes de la pandemia ya se las veían difíciles. No los puedes culpabilizar, güey, no cuando no tienes recursos o no tienes las herramientas para tratar de no hacerlo. Sí, claro, yendo más allá todavía de ese tema es la cuestión que evidencia esta pandemia en México en particular digo, al menos hablando de la Ciudad de México, Oaxaca, o Guanajuato, así los lugares donde he estado, es el desempleo que existe y la calidad de empleo que existe también en México, ¿no? Que si son salarios pues culeros con los que uno vive apenas y hay que echarle ganas, ¿no? Así esa es la mentalidad del mexicano, ¿no? Como salir a como de lugar y al final, o sea, eso creo que pone en mala postura tanto al gobierno como a nosotros mismos, ¿no? Que como que no podemos exigir esas pues, derechos laborales, ¿no? Al final estamos... Sí, ¿no? Se sigue replicando tal vez, ¿no? A lo mejor estoy pecando de sobre superposicionar así hechos a nivel histórico, pero sigue el pedo del cacicazgo, ¿no? Si sigue el pedo de... Pues, no es una esclavitud, digamos, pero sí estamos en ese rollo, ¿no? Es pasarse de lanza, güey. Sí, o sea, sigue habiendo alguien arriba que goza de muchos privilegios. Y es aprovecharse de la necesidad, güey, porque al final de cuentas, o sea, no es que te dejes, güey, es que no tienes de otra. Claro, Exacto. claro, Sí. claro. Y qué bueno que lo mencionan, porque al final esta pandemia ha venido a trastocar la esencia más fundamental de nuestra economía y vino a demostrarnos que somos un país económicamente hablando parásito, porque vivimos de tres cosas que la pandemia se Remesas. tiró. Están Las remesas. Sí. Petróleo, El turismo, petróleo- remesas. Exacto, Sí. petróleo, turismo y remesas, que o sea, si lo piensas bien, o sea, dos de esas, el turismo y las remesas,
es estar esperando que alguien más venga a darte dinero, güey. Y Sí, eso remenso, está muy remenso, culero, güey. güey. Muy culero. Y el petróleo es depender de descomposiciones. Sí, güey. no, es depender de algo que ya vimos que se va a acabar, que está siendo cada vez más obsoleto. Oye, ¿qué pedo con Pemex en México, güey? O sea, sintetízamelo. Si se está absorbiendo el dinero tan masivamente cabrón como... Pues está teniendo pérdidas desde hace Muy muchos Yo años. había visto, o sea, la neta no sé qué tan verídico sea. Tampoco Ok. fue una madre de Facebook, así que vi una imagen, pero que ya tenían pérdidas de hasta 1 billón, güey. Es que el problema es que esta Ay, que me empresa... tengo de guachicolero, güey. Es que esta empresa desde hace mucho Ya ni tiempo siquiera hay es guachicol, güey, ya ineficiente. hay petróleo. O sea, sí. O sea, esta empresa desde hace mucho tiempo es ineficiente porque no produce la gasolina. Extrae el crudo. Sí, lo Lo manda a Estados vende, Unidos ajá, a procesar a entonces- otros países y ahorita la nueva tendencia son las energías renovables por todo el autosustentamiento que te da. No, y Pero, o sea, lo que la reforma energética Que ya nos ahí prohíbe ya ser- está prohibido, güey. Sí, güey, Pues o sea, lo que queda al qué final, pedo, ¿no? o sea, El- no debería, que estamos rezagados, o sea, yo estoy viendo las decisiones que están tomando en este pedo, no es que sea un experto, pero dices, verga, güey, o sea, la energía es vital, güey, es una Sí. piedra angular para todo. De toda civilización. Digo, por algo dependemos del petróleo, ¿no? Claro. Al final de cuentas de ahí sacamos la energía. Ahorita, si tienes una reforma energética que te impide, güey, empezar a generar lo que va a ser el Ineficientes. futuro, güey, ¿cuánto tiempo te vas a rezagar el no hacerlo cuando está en sus inicios, pues? O Claro, sea, cuando debes sí. picar piedras. O sea, ya que todos estén avanzados, güey, ¿qué te va a tocar de eso, güey? Las obras. Sí, exacto. Vas a tener que adaptarte porque el mundo te va a obligar a adaptarte, ¿no? Y es un tiempo muy valioso. Sí. Y pues Pemex ya se ve obsoleta, o sea, sí está perdiendo mucho dinero, sobre todo porque al final estamos en un momento histórico en el cual el consumo del petróleo en el mundo ya no es el que era hace un par de años, o sea, como la gente se está moviendo menos, hay menos viajes, se consume menos y al haber menos demanda, pues obviamente los precios se caen, ¿no? Porque aquí lo que necesitas es que se venda, entonces tenemos un chingo de barril ahí, un chingo de barriles de crudo atorados que no podemos utilizar, no podemos vender porque sigue siendo crudo. Entonces, pues estamos completamente atorados y lo peor es que ni siquiera hay una situación directa, ¿no? O sea, es el mismo, es como una especie de efecto dominó y el problema es que no somos conscientes que estamos siendo una pieza dentro de un gran dominó. Entonces, sin ser conscientes de nuestra posición, las decisiones que podamos tomar pues son muy erradas, que es lo que se viene reflejando con este problema de la decisión de nuestro presidente mexicano, porque estamos en México, banda, de prohibir las energías limpias. Que Por es eso, eventualmente banda, el futuro. usen bici, denle duro. Sí, güey, banda, usen bici, no usen coche. Eso. Recuerden es que... es una postura política, acuérdense que... Estás utilizar protestando, una bici estás es haciendo una parte, forma de estás haciendo protesta. parte de un movimiento social. Claro, güey, si los de arriba no están dispuestos a hacer los cambios, nosotros vamos a hacer los cambios que nos sean alcanzables. Tal Es vez- difícil, uno llega sudado a la chamba, tiene que cambiarse la playera y a lo mejor no huele tan bien, pero todo se acostumbra uno. A huevo. Tranquilos. A huevo, sí, nos podemos adaptar. Pues, creo que queda bastante claro que tenemos que diversificar nuestra economía, el turismo no es nuestra única fuente de empleo, ni tiene por qué serlo, el petróleo va para afuera, eventualmente nos vamos a quedar atrás y tenemos que nosotros como sociedad civil empezar a ser más activos y empezar a exigir que este tipo de cosas no perduren, ¿no? No podemos seguir atorados en los años 30, en los años 50. El mundo está cambiando y nosotros tenemos que cambiar con él porque si no nos va a llevar. El turismo también, así. Sí, Hay una claro. cosa que tocar ahí y como arqueólogos me imagino que el turismo es lo que luego a uno lo mantiene y la verdad es que no es la respuesta. Entonces, No, sí, estamos- aprendan un poco de historia, piensen en eso, es cíclica. La historia se repite, lo acabamos de ver con las epidemias. No nos son ajenas los pedos de nuestros antepasados hace 500, 700 o apenas 100 años. Hay que
hay que ver No sé. en qué momento histórico estamos viviendo y qué han pasado nuestros antepasados. Si alguien aquí ya vio la serie de Shingeki no Kyojin, de ese va el argumento. Malísima. Si Está hay- sobrevalorada. Está muy valorada. Si alguien ya No le han visto los dos, no, güey. no lo han visto, güey. Vean One Piece. Sí, si alguien está Sí, viendo vean One One Piece, Piece. si alguien ya vio One Piece, también hay un discurso sobre la importancia de no olvidar la historia. En muchas fuentes. De muchas fuentes, en muchas series, esto fue la primera ñoñada que se me ocurrió, pero sí, aquellas personas que no estén dispuestas a saber de su pasado, Si no quieren leer un libro, hay muchos documentales. así es. Cultívense, banda, porque la gente despierta es la que está en la posición de hacer o no hacer algo al respecto. Y cerramos este tema con el último punto, la geopolítica de la vacuna. Creo Su madre. está muy cabrón. Chinga tu madre. Bueno, lo vamos a aterrizar en palabras más claras, ¿no? 2 puntos importantes que hay que considerar, ¿no? Los países tienen que estar individualmente viendo solamente por su población y solo eso, estar viendo a que su población se vacune y ya, o deberíamos estar pensando de manera colectiva, países cooperando para ayudar a los que no pueden, porque al final los que no se vacunen van a terminar siendo un foco de contagio y este va a ser un cuento de nunca acabar. Creo que tiene mucho ahí. Bueno, clave sería la palabra paternalismo, que es algo de lo que nos queremos deshacer, digo, como personas, como individuos, como humanos y como movimientos feministas. Ujú. O sea, es algo de mover el pedo global, que es un pedo paternalista, Claro. prácticamente. ¿Sí? No cuidarte, más bien, no encargarte de cuidar a otros, sino cuidarte a ti mismo, digamos, ¿no? En el término del neologismo. Y es traspolar esos mismos términos, ¿no? Esos neologismos al pedo global, ¿no? No hay manera de escapar a la gobernatura de un imperio, pero sí hay maneras fácticas, digamos prácticas, de hacer las cosas, y creo que la clave está un poco ahí, como que creo que no debería haber ese paternalismo por parte de otros países, debería haber, sí, claro, ayuda y reciprocidad, Claro. pero no ese paternalismo que vivimos hoy en día, que es Estados Unidos o Inglaterra o Alemania cargando muchos países, y los están cargando, ¿por qué? Porque están explotando sus recursos y no somos capaces de explotarlos por nosotros mismos, ¿no? Que eso es lo que nos vuelve débiles en cierto aspecto. Entonces, me gustaría poner como el dedo en ese punto, ¿no? Ok. El paternalismo en el entorno global. A mí me gustaría hacer pues no un contraargumento, pero sí mostrar el otro lado de la moneda. Por ejemplo, pienso en Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Haití, que son países extremadamente pobres y que sus recursos, su población están directamente pues a merced, ¿no? De una pandemia que lo supera. Sí, a lo mejor hay médicos muy chingones en nuestros países que se la están rifando como campeones aquí, como nuestro compañero Julianchis o como el doctor Sabdiel, pero al final se ven superados por un contexto. No es lo mismo empezar a jugar en nivel 50 cuando ya tienes las armas chidas a empezar desde cero en el nivel difícil, ¿no? Güey, nivel legendario. Sí, el nivel legendario, güey. Métete al contexto Halo. Claro, güey, o sea, a ver, rífate el último nivel culero en Sí. modo legendario, güey, Con con la la pistola de pistolita, güey. plasma, Sí, güey. rífate, güey, rífate. Pero Con 2 tiros, güey. sí, con 2 tiros, Sí, güey. es Pero, o sea, lo importante aquí es que sí ha habido muchos países que se han beneficiado de las redes colaborativas de los países, ¿no? Pienso en este ejemplo de los COVAX, que han llevado muchas vacunas a países que por sí solos no las hubieran podido conseguir, ¿no? Y si lo dejamos directamente al mercado a ver quién a que se apañen los que puedan, pues entonces
muchos de nosotros no tendríamos, que por sí ahorita no tenemos, ¿no? Pero muchos de los países que son similares a México, países latinoamericanos, africanos o los países pobres de Europa, no tendrían la oportunidad de acceder a las vacunas porque se las hubieran apañado primero China, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Alemania. Y sí hay esta sensibilidad, porque aquí está jugando el papel de la Organización Mundial de la Salud, que decir, no, a ver, todos necesitan vacunarse, pero también todos, tenemos que darle chance a los que solamente pueden ir despacio, ¿no? No, que eso es un problema, ¿no? Porque ¿quién patrocina estas organizaciones y todo? Algo, claro. O sea, matizando un poco la opinión, si no obedece a un fenómeno inmediato, ¿no? No hay un si cambio, no es un altruismo no es como puro. que de repente así ya Guatemala vaya a decir como, no, ¿sabes qué? Adiós el comercio internacional, adiós así todas las exportaciones, pues no. Pero a lo que sí, pues bueno, es un llamado a los gobiernos, que dudo que alguien escuche esto, pero claro, a la población, ¿no? Que haga escuchar a sus gobernantes, que hagan prácticas más sustentables, ¿no? En términos de ello, que no son las más beneficiosas para las personas que están en el poder, pues sí, ¿no? Pero pues esa es la responsabilidad de uno, ¿no? Mantenerse informado y mantenerse pues atento a lo que está pasando para en el momento en el que se pueda hacer alguna movida, pues se haga, ¿no? Actuar, ¿no? Que justo es como estos chicos de Hong Kong o todos estos casos de movimientos civiles que les acabo de enlistar. Es banda que se le está rifando y quizás deberíamos tomar un poco de inspiración en ellos, porque todos tenemos un cierto grado de acción, ¿no? A lo mejor podemos mover una piedrita, ¿no? Pero si sabemos pegarle correctamente al dominó, podemos hacer cambios a lo grande, ¿no? Y lo más cercano que nosotros tenemos aquí en México, en Latinoamérica, es las chicas que pues ya lograron algo muy grande, ¿no? Ya es imposible invisibilizarlo, ¿no? Aunque se trate sigue ahí y ya es imposible no hablar del tema, ¿no? Y bueno, fuerza. ¿Ustedes quieren agregar algún punto a esto que estábamos hablando sobre si los países tienen que tener una postura individualista o cooperativa? Pues yo creo que no, así no funciona el mundo, güey. O sea, al final de cuentas, hasta como familia, que es la unidad funcional de la sociedad, tú vas por los tuyos, güey. O sea, no tienes la obligación. Sí sería un mundo ideal, que se cooperan entre todos. No va a pasar. Primero ves por los tuyos, luego ves por lo demás. Y si les conviene al país en cuestión, güey, llámese la potencia mundial que sea, va a ayudar a sus aliados, güey. No va a ayudar a los que tenga más cerca, no va a ayudar a los más necesitados, así como ha sido antes de la pandemia. Son las cosas que nos enseñan, pero que realmente no van a cambiar, güey, porque al final de cuentas el poder es el poder. Doctor Julianchis. No, queda claro que el movimiento social son muy importantes y creo que esos movimientos tienen que ser los movimientos más importantes para nuestra sociedad actual, ¿no? Okay. Tienen que tener la fuerza y tenemos que apoyar los movimientos sociales, tienen un momento para hacer y hay que apoyarlos. Ok, doctor Tuchis. No, pues nada más que agregar, ya se dijeron todo, creo. Ok, bueno, cerramos este último punto. No se olviden de escuchar tampoco opiniones de todo tipo. Sí, infórmense. Las opiniones que no les gusten, escúchenlas. De todo se aprenden. Sí, de todo se aprende. Hay mucho que aprender allá afuera. A lo que a uno no le gusta es seguramente señal de que algo va mal. Entonces. Claro. Y último punto, guerra mediática de las vacunas. Cómo se han estado tirando mierda los países, la propaganda de que hay vacunas que son malas, hay vacunas que son buenas, que ya lo habíamos abordado en el otro tema. Chicos, ¿lo pudieran concretizar? Pues no es una guerra mediática, ¿sí? Bueno, yo no lo veo como tal. Mira, llegó la guerra mediática cuando llegaron los servidores de la nación a todos los centros de salud y a los hospitales para decirnos con el partido de Morena: oigan, ¿tenemos las vacunas? Rífense. Es un tipo de guerra. No, es la guerra muy directa de la flecha, pero ni siquiera es una guerra mediática, güey.
La guerra mediática. Eso es propaganda. Propaganda política terrible. Pero, güey, o sea, ahí entra la ética, güey. Estás jugando No, con las vacunas. no, Güey, o sea, sí, es una ética de salud bien cabrona, pues. O sea, de por sí ya jugaban con muchas cosas, están jugando con la salud de la gente. Ya muy cabrón. Ya no es válido. Pues. Es No es lo mismo regalar una despensa, un tinaco, güey, a condicionarte las vacunas en una de las elecciones. Eso está muy cabrón, tiene consecuencias muy severas. No, pues, ¿qué te pueden condicionar, güey? No hay límites. Claro, es como, Sí, también pienso en el caso de la Unión Europea, que se están ahí discutiendo, no, esta vacuna no se puede utilizar, no, esta sí se puede utilizar. Pero eso es primer mundo, hijo, ellos pueden darse ese lujo. Golpe de realidad, sí, golpe de realidad, sí, sí, sí. Welcome to Tijuana. Welcome to Oaxaca. Tu Oaxaca. Sí, son cosas que no van a pasar aquí, güey. O sea, aquí entre unos se pelan 50, güey. Muy cabrón. Claro. Pues vamos cerrando, banda, ¿quisieran dar alguna conclusión? Señor, empezamos con el doctor Tuchis. Pues no, creo que. No, pues ya todo se dijo, como dije. Y pues nada, sería cosa de informarse mucho de diferentes fuentes y llegar a una conclusión con eso mismo, a lo que uno quiera leer, pero después de informarse correctamente. Doctor Zap. Pues chingón, gracias por invitarnos. Si llegaron hasta aquí, qué paciencia. Ya nos pasamos de la hora, ¿vale? Sí, ya. Sí. Entonces, Si disculpen. llegaron aquí, la neta. Son unos héroes. Sí. No les dio la pálida y no les dio tiempo a cambiar. Se quedaron dormidos. Aguantaron la malilla. Qué pedo, güey, sí, güey. No, pero muy chido, felicidades y ojalá haya más capítulos de podcast. Estarán más que invitados todos ustedes. Y van a mejorar, pues es el primero, es el piloto. Bienvenidos al piloto, güey. Bienvenidos al piloto, claro. La segunda parte del piloto. Dicen que las segundas partes son mejores, ¿no? Pero Son re malas. son malísimas. Jurassic Park 2 era horrible. Oh, cierto. Bueno, a ver, regresando, doctor Juanchis, ¿quiere cerrar su conclusión, su opinión final? Pues no, mi opinión final va a ser la misma que al principio, ¿no? Entonces manténganse atentos de la mejor información, infórmense bien, tengan opinión propia también. Claro. Y infórmense de la mejor fuente, ¿no? Ya. Ok. Mi compañero Hiro, ¿quiere cerrar? Pues nada más, no olviden estudiar lo que les dé la chingada gana. Al final de cuentas, uno con una base teórica y una base académica, una base de conceptos, lo que sea, la chingada, puede entender muchas cosas y no se olviden de estar como siempre curiosos y no olviden ver One Piece porque si aguantaron hasta este punto. Suficiente pandemia, suficiente paciencia. Seguro aguantan One Piece, no hay pedo. Un poquito más y te relleno de Naruto. ¡Ay, no! Eso está todavía fatal, güey. Pues yo quisiera cerrar. Esto es un momento histórico. Este tipo de momentos nos definen como individuos y como sociedad. Podemos alcanzar cada vez nuestros valores más elevados. Podemos evolucionar y crecer muchísimo de estas situaciones. Siempre hay que aspirar a ser mejores personas y en el proceso aspiraremos a ser una mejor sociedad. Hay que tomar como referencia a estos movimientos sociales que están pensando en qué tipo de mundo le dejan a las generaciones venideras y este mundo que estamos viviendo al final fue resultado de los que vinieron antes de nosotros y pensaron en los que estamos ahora. Entonces, no aspiren de cualquier cosa, ¿qué? Sí, pero sí, hay que ser críticos, banda, vacúnense y cultívense. Este ha sido la segunda parte de nuestro piloto sobre el COVID. Esto es Yo también quería hacer eso. Diviértanse, cuídense mucho y pásenla bonito. Oyasumi. ¡Oyasumi!